El siguiente ejemplo que vamos a ver es el modelo del mecanismo de lectura y escritura de un disco duro. Tendríamos el disco que queremos leer o escribir y este mecanismo de aquí es el que vamos a modelar. Tenemos abajo un motor que tiene un determinado movimiento angular y aquí tendríamos el cabezal de lectura y escritura, donde este punto de aquí es el que se tiene que ubicar en un determinado punto para poder hacer las operaciones de lectura y escritura sobre el disco. Entonces, para moverlo, al girar este motor, una determinada posición angular, más arriba, este cabezal pues también gira un determinado ángulo θ2. Ese ángulo habría que controlarlo mediante un lazo de control para ubicarlo en las posiciones que se marcasen como referencias para las operaciones de lectura y escritura. Bien, este cabezal y el motor están unidos por un eje. Si ese eje lo consideramos totalmente rígido, cuando el motor gira un ángulo θ1, inmediatamente este cabezal gira un ángulo θ1 también. O sea, θ1 y θ2 serían siempre iguales. Sin embargo, no vamos a considerar eso. Eso sería una hipótesis, digamos, para hacer el modelo. Nosotros vamos a considerar que el eje, que esto es más realista, es un eje flexible. O sea, que puede haber en él cierta torsión. Por lo tanto, eso significa que se va a permitir que haya un cierto movimiento relativo entre lo que serían los ángulos de la parte del motor abajo y los ángulos de arriba. Con lo cual, θ1 y θ2 no tienen necesariamente en todos los instantes que ser iguales. O sea, ya digo, es como si el eje, cuando nosotros giramos el motor, el eje se opusiera a ese movimiento de giro, se retorciera, pero al final acabase cediendo y moviese también la parte superior. Sería algo similar al caso que vimos en el vídeo anterior del modelo de suspensión de la rueda de un coche con dos masas, donde teníamos, para modelar la suspensión, estos elementos entre las dos masas. Pues ahora lo que ocurriría sería algo parecido, pero con movimiento rotacional, por decirlo de alguna manera, entre lo que sería la parte del motor abajo, ¿vale? La parte del eje en la parte inferior y la parte de giro en la parte superior. Pero al final sería similar. Ahora, en vez de hablar de fuerzas, hablaríamos de pares. Entonces van a aparecer unos pares que se oponen al movimiento relativo entre lo que sería la parte superior, el ángulo superior y el ángulo inferior, que van a ser proporcionales a esa diferencia de ángulo entre θ1 y θ2, y también eso sería este de aquí, con una constante K, y luego va a aparecer también otro par que se opone a lo que serían la diferencia de velocidades relativas entre la velocidad angular θ1 y la velocidad angular θ2, con una constante de proporcionalidad que vamos a llamar B. Y ahora, en vez de hablar de masa, pues como es movimiento rotacional, pues tendríamos momentos de inercia I1 abajo y 2 arriba. Pues bien, vamos a ver cuáles serían también, bueno, en este caso la entrada sería el par MC, que sería el par motor. Y luego tenemos un par MD, que es un par de perturbación, que sería un par que aparece, que es constante, que sería debido a las asimetrías que pueda haber entre el motor y el cabezal, que como vemos no es totalmente simétrico. Pues bien, si en la parte inferior nosotros le damos un par al motor, vamos a incluir también aquí lo que sería el par de perturbaciones inicialmente, entonces damos un par en esa dirección. Lo que es la parte del motor girará un determinado ángulo θ1. Como hemos dicho, al producirse ese giro θ1, el eje se opone a que se dé ese giro, que el eje está arriba unido al cabezal. Entonces aparece un par que se oponen a ese movimiento relativo entre θ1 y θ2, que tiene dos componentes. Una que sería esta de aquí, que sería la equivalente a lo que sería un resorte lineal, pero ahora un resorte, digamos, rotacional, que es proporcional a la diferencia entre θ1 y θ2. Y luego aparece otro par, que sería como de amortiguamiento, que sería este de aquí, que es proporcional a la diferencia de velocidades de θ1 y θ2. Por lo tanto, sería este de aquí. Con lo cual, si a este elemento inferior aplicamos la segunda ley de Newton de movimiento rotacional, ¿qué nos queda? Que el momento de inercia θ1 por la aceleración angular de θ1 es igual al par motor más el par de perturbación menos los pares que hemos dicho de, digamos, el resorte rotacional y el amortiguador rotacional. Estas dos fuerzas que hay aquí
son las que luego se transmiten arriba a través del eje flexible al cabezal. Serían fuerzas internas y por acción y reacción estas fuerzas que se dan abajo aparecen en el cabezal de arriba pero en sentido contrario, que son estas dos de aquí. Entonces aplicando, y ya no hay más fuerza ahí, entonces aplicando la ley de Newton rotacional a lo que sería el cabezal, ¿qué nos quedaría? Que el momento de inercia I2 por la aceleración angular de θ2 es igual a lo que sería el par del resorte rotacional más el par debido a lo que sería el amortiguador rotacional. Y ya tendríamos este sistema de dos ecuaciones diferenciales de segundo orden cada una. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a intentar obtener la función de transferencia de la salida, que podría ser θ1 o θ2, con respecto a lo que sería el par motor, que sería la entrada de nuestro sistema. Para ello vamos a hacer otra suposición más y una mayor aproximación, que es que vamos a ignorar el par de perturbación, que es pequeño, y vamos también a ignorar el amortiguamiento en el eje flexible. Con lo cual diríamos que este término se va, este término se va y este término se va. Aplicaríamos de esta ecuación, se simplifica nuestro sistema de ecuaciones, aplicaríamos Laplace con condiciones iniciales nulas, quedándonos al final ya un poco ordenado estas dos ecuaciones. Y como vemos en la primera ecuación, de aquí yo puedo despejar θ1 como una función que depende de θ2 o puedo despejar θ2 como una función de θ1, porque esta ecuación de arriba solamente depende de θ1 y θ2. Pues bien, en función de qué función de transferencia quiera yo obtener, pues luego si quiero obtener la función de θ1 con respecto a la entrada MC, pues despejo θ2 y sustituyo aquí para que me quede la segunda ecuación solamente con MC y con θ1 y ya pueda obtener la función de transferencia θ1 con respecto de MC. ¿Que quiero obtener la función de transferencia de θ2 con respecto al par de entrada MC? Pues entonces utilizo esta expresión aquí, perdón, aquí no. Esta expresión de θ1 en función de θ2 la sustituyo aquí y la segunda ecuación me quedaría solamente en función de θ2 y MC. Despejando podría obtener θ2 en función de MC y así la función de transferencia del sistema. Haciendo eso, al final lo que nos queda son estas dos funciones de transferencia. Como vemos, ambos tienen el mismo denominador y lo que cambia es el numerador. Podríamos hacer control con cualquiera de ellas. En este caso aquí estaríamos controlando la posición angular del motor, mientras que aquí estaríamos controlando la posición angular del cabezal. Y entonces el sensor que pusiésemos pues variaría. O sea, los casos no son exactamente iguales. En cualquier caso, dado que ambas funciones de transferencia tienen un polo doble en s igual a 0, lo que se dice un doble integrador, pues tienen cierta dificultad de control. Pero bueno, a partir de aquí, de esta función de transferencia del sistema, según ya digo, la que utilizásemos, que ya digo que si utilizamos esta, el sensor tiene que estar puesto en el cabezal, y si utilizamos esta de aquí, el sensor debería de estar en el motor, pues bueno, ya podríamos establecer o empezar a hacer el diseño del sistema de control que nos permite controlar el mecanismo de lectura y escritura del disco duro.